Romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a finales del siglo XV, con una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. La característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es que su rasgo revolucionario es inconfundible, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo, que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla. Incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias, proyectándose también en todas las artes. Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra hacia Alemania hasta llegar a otros países. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en diversas corrientes, como el parnasianismo, simbolismo, decadentismo, prerrafaelismo, reunidas en la denominación general de postromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentalmente aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo XX, el surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo. Características. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo, y favorecía ante todo a la conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universalidad de la razón diceochesca, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento. La primacia del genio creador de un universo propio, el poeta como demiurgo, la valoración de lo diferente frente a lo común, lo lleva a una fuerte tendencia nacionalista. El liberalismo frente al dispositivismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que hace único. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas. La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, incluida y cerrada. Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un subjetivo e individualismo absoluto, un culto al yo fundamental y al carácter nacional frente a la universalidad y sociabilidad de la Ilustración en el siglo XVIII. En ese sentido, los héroes románticos son con frecuencia protagonistas de rebeldía. Don Juan el pirata, Prometeo, y los autores románticos quebrantaban cualquier normativa o tradición cultural que ahogue su libertad, como por ejemplo las tres unidades aristotélicas: acción, tiempo y lugar, y la del estilo mezclando. Un aspecto del influjo del nuevo espíritu romántico y su cultivo de lo diferencial es el auge que tomaron el estudio de la literatura popular, romances o baladas anónimas,
cuentos tradicionales, coplas y frases de la literatura en lenguas regionales durante este periodo: la galeica, la escocesa, la provenzal, la brotena, la catalana, la gallega y la vasca. Este auge es lo nacional y del nacionalismo fue una reacción a la cultura francesa del siglo XVII, de espíritu clásico y universalista, disfrutando por toda Europa mediante Napoleón. El romanticismo también renovó y enriqueció el limitado lenguaje y estilo del neoclasicismo, dando entrada a lo exótico y lo extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas y flexionando las antiguas, o buscando en culturas bárbaras y exóticas o en la Edad Media en vez de en Grecia o Roma su inspiración. Frente a la afirmación de lo racional, irrumpió la exaltación de lo instintivo y sentimental. La belleza es verdad. También representó el deseo de libertad del individuo, de las pasiones y de los instintos que presentaba el yo. Subjetivismo e imposición del sentimiento sobre la razón, en consonancia con lo anterior, y frente a los neoclásicos se produjo una mayor valoración de todo lo relacionado con la Edad Media frente a otras épocas históricas. El estilo vital de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués y preconizaba el amor libre y el liberalismo en política, aunque hubo también un romanticismo reaccionario que preconizaba la vuelta a los valores cristianos de la Edad Media. El idealismo extremo y exagerado que se buscaba en todo el romanticismo encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista. Lo causaba con frecuencia que el romántico acabara con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos murieron jóvenes. Los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino. El humanismo es un movimiento intelectual y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península itálica. El humanismo busca la antigüedad clásica y retoma el antiguo humanismo griego del siglo de oro y mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced de los cambios espirituales provocados por la evolución social e ideológica de Europa, fundamentalmente al coludir con los principios propugnados por la Reforma luterana, calvinista y anglicana, la Contrarreforma católica, la Ilustración y la Revolución Francesa del siglo XVIII. El movimiento fundamentalmente ideológico tuvo asimismo una estética impresa, paralela, plasmada, por ejemplo, las nuevas formas de letra como la redonda conocida como letra humanística. Rasgos del humanismo. Algunos rasgos ideológicos del humanismo son estudio filosófico de las lenguas e interés por la recuperación de la cultura de la antigüedad clásica, creaciones artísticas basadas
en la imitación o mímesis de los maestros de la civilización grecolatina. La razón humana adquiere el valor supremo. El pacifismo o el irenismo, el odio por todo tipo de guerra. El comercio no es pecado y el calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que Dios ha bendecido en la tierra a quien trabaja. En sus comienzos, el humanismo es un movimiento regenerador y en sus principios básicos se encuentra ya bosquejeado. En tiempos muy anteriores, por ejemplo, en las obras de Isócrates, que se impulsó una labor de regeneración parecida en la Grecia del siglo IV a.C. Edad Media. En esta época la vida urbana y las ciudades prácticamente desaparecieron, como consecuencia de las invasiones y las implantaciones del régimen feudal. Pero a partir del siglo X y XII, la rotulación de tierras, el incremento de la población y el aumento de los rendimientos agrícolas generaron un excedente tanto de mano de obra como de producción agrícola que revirtió el desarrollo de las ciudades. Surgió así una nueva clase de comerciantes y artesanos, llamada burguesía, que impulsó el intercambio entre el campo y la ciudad, permitiendo la apertura de rutas comerciales entre regiones alejadas. Estos hechos fueron decisivos para la expansión territorial de los reinos cristianos y el desarrollo del comercio marítimo. La Edad Media, medievo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental. Comprendió entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1450 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta, Biblia de Gutenberg. Invención de la imprenta, Biblia de Gutenberg, y con el fin de la Guerra de los 100 años. Aunque se han propuesto varias fechas para el inicio de la Edad Media, de las cuales la más extendida es la del año 476, lo cierto es que no podemos ubicar el inicio de una manera tan exacta, ya que la Edad Media no nace, sino que se hace, a consecuencia de todo un largo y lento proceso que se extiende por el espacio de 5 siglos y que provoca cambios enormes a todos los niveles de una forma muy profunda que incluso repercutirán hasta nuestros días. La Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo de la historia de Europa que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta aproximadamente el año 1000, época del resurgimiento económico y cultural del continente. 3 imperios conviven y luchan por la supremacía: el bizantino, el árabe o islámico y el carolingio. En el siglo IV, el Imperio Romano entró en crisis económica, política y social. Varios pueblos germánicos acosaban las fronteras del imperio. El emperador Teodosio I logró la paz mediante un pacto de amistad con el jefe visigodo. Las nuevas invasiones. Entre los siglos IX y X, Europa occidental se vio sacudida por los ataques de los pueblos normandos, sarracenos, húngaros y eslavos. Las nuevas invasiones eran fundamentalmente expediciones y saqueos, ocasionaron inestabilidad y temor durante largo tiempo. Las invasiones cambiaron el mapa político de Europa y arruinaron por completo el comercio. Ante el clima de desamparo y inseguridad, se consolidaron los poderes locales. Los señores se organizaron para defender sus tierras y dar protección a los más débiles, sentando las bases del futuro del feudalismo. Los vikingos. Los vikingos y luego los normandos, provenientes de Escandinavia, fueron los primeros en invadir el imperio carolingio. Cuando empezó el desplazamiento invasor de los nórdicos,
Carlomagno ordenó defender las costas construyendo torres vigias. A su muerte, la situación empeoró, puesto que los vikingos establecieron asentamientos y más tarde formaron el ducado de Normandía al norte de Francia. Los vikingos también se desplazaron hasta el litoral español, donde combatieron contra los musulmanes. Llegaron a las costas de Marruecos y penetraron el Mediterráneo. Ocuparon el sur de Italia, las islas británicas, Islandia, Groenlandia. Penetraron en Europa Oriental, dando origen a Rusia. Los pobladores de esta etapa los llamaban Rus, y desde allí llegaron a Asia a través del Mar Negro y el Mar Caspio. Los húngaros. Los húngaros eran un pueblo de jinetes nómadas emparentado con los hunos. Atacaron violentamente las fronteras del este del Imperio Germánico. Luego de haberse establecido en Panonia en el año 896, siendo guiados por el gran príncipe Arpad. Los húngaros en el año 915 robaron y quemaron varias ciudades del Imperio Germánico como Fulda y Bremen. Llevarían a cabo aventuramientos en la península ibérica, península itálica y en el oeste de Francia. Le harían pagar un impuesto casi por una década al emperador germánico Enrique I el Pajarero, el cual les propinaría una derrota en el año 933 cerca de Merseburg. Los húngaros serían nuevamente derrotados en el año 955 en la batalla de Leffel por Otón I el Grande. Los sarracenos. Los sarracenos eran piratas musulmanes que desde la península ibérica y el norte de África atacaron las costas de Francia e Italia. Sus expediciones llegaron hasta Roma, aunque su principal objetivo era obtener botín. Se instalaron en Sicilia. Los eslavos. Desde la región comprendida entre los ríos Elba y Dnieper, los eslavos se expandieron y ocuparon parcialmente todo el este de Europa. Una rama de los eslavos atravesó el territorio de la actual Rusia. Allí se reunieron con los normandos procedentes de Suecia y fundaron la Rus de Kiev, considerado el primer estado ruso, desde donde establecieron relaciones comerciales con Bizancio y el Islam. El arte medieval. El arte paleocristiano cubre el periodo desde el siglo III. Antes de este no han sobrevivido muestras de arte cristiano, hasta el inicio del arte bizantino, siglo V. Durante este periodo, las obras de arte cristianas adoptaron las distintas técnicas romanas de pintura, mosaico, talla y trabajo de los metales. El arte islámico. Durante la Edad Media, además de la producción arquitectónica, las demás artes plásticas tienen un desarrollo menor al no permitirse la representación de figuras. Cubre una amplia variedad de artesanías, incluyendo manuscritos ilustrados, textil, cerámica, trabajo en metal y cristal. Son la muestra de la cultura material islámica en el Próximo Oriente, España islámica y África del Norte. Puede deslindarse una temprana etapa formativa del 600 al 900 y el desarrollo de estilos regionales en el siglo en adelante. El arte bizantino. Durante el periodo de iconoclasia, los años 730 y 843, la gran mayoría de iconos fue destruida. Tan solo han sobrevivido algunos ejemplos, destacadamente los mosaicos de Ravenna. Después de la reanudación de la producción de íconos en el 843 hasta el 1553, la tradición bizantina de arte continuó con relativamente pocos cambios, a pesar de o debido a la disminución lenta del imperio.
Se le considera el arte más refinado de la Edad Media en términos de calidad de material y habilidad, con la producción centrada en Constantinopla. El logro supremo del arte bizantino era los frescos monumentales, los mosaicos dentro de las iglesias abovedadas, la mayor parte de la cual no han sobrevivido debido a catástrofes, y la apropiación de iglesias para su conversión en mezquitas.